Damos paso a la mesa debate. Esta vez va sobre cambio global y el crimen perfecto, el arte y el cuestionamiento del mundo. La pregunta que se harán y con la que empezarán nuestros ponentes será si el arte y la cultura pueden salvarnos. Nos dice David Barro que cada vez hay más nevadas, más sequías, inundaciones y deforestación y que la idea del crimen perfecto se aplica a la problemática de nuestro planeta, porque no hay un culpable ni una víctima y ningún móvil aparente. Sea perfecto o imperfecto, lo que está claro es que es evitable y ahí entra en juego el arte como despertador colectivo y como megáfono virtual que despierte conciencias. Y para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Amparo Sart, por favor. Toma asiento. Ella es doctorada y profesora de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Amparo ha sido galardonada, entre otros reconocimientos, con el Deutsche Bahn Internacional, la medalla de oro del gobierno italiano a su carrera. Bienvenida. Y seleccionada como una de las 25 mejores artistas del mundo en el 2018. Tenemos a Carlos Garaycoa. Su trabajo forma parte de importantes colecciones, como la colección del Guggenheim del Museo de Nueva York. Por aquí, por favor. Aquí. ¿Puede ser? Vale, fenomenal. Y su trabajo ha sido exhibido en numerosas exposiciones individuales y colectivas de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Patrick Hamilton, también lo tenemos por aquí, muchísimas gracias. Un artista belga, donde quieras, aquí o aquí, donde prefieras, perfecto. Que no me vaya, recibió la beca Guggenheim también y bueno, su trabajo ha sido exhibido en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Tenemos a Roussel Meseguer, es artista visual y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesora. Y por favor, actualmente de máster y grado y desde el 2005 viene desarrollando su actividad profesional entre Europa y América Latina. Su obra está presente en colecciones como la del Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, Fundación AENA, Real Academia de España, Romasí, en colecciones privadas también de Estados Unidos, Latinoamérica y España. Y va a moderar la tertulia, en este caso el crítico de arte Fernando Gómez de la Cuesta. Muy buenas tardes, Fernando. Y nada, los artistas pueden jugar un papel clave, ¿no? Yo creo, cuando estamos en el abismo de esta situación, de este desastre. Pues sin duda alguna, ¿no? Yo creo que si tiene una cualidad esta convocatoria es haber apelado, yo hablo desde una posición que obviamente es completamente subjetiva y es la de un amante, un apasionado. Yo estoy en el comisariado de exposiciones, en la crítica de arte, para poder estar cerca de estas personas a las que admiro, ¿no? De estos artistas que considero que tienen esa capacidad, esa forma de plantear, de investigar, de hacernos girar hacia determinadas cuestiones de una manera bueno, que nos abre puertas, ¿no? Y creo que es un acierto, ¿no? Que Mad Blue haya puesto su foco en la creación contemporánea, haya puesto su foco en gente como ellos, para que desde esa capacidad que tienen en este momento de colapso, bueno, pues nos puedan indicar nuevos caminos. Después de la exposición de Fernando, que la verdad ha sido maravillosa, me ha parecido excepcional, hay una cosa que sí que me ha quedado clara y ya sé por qué estoy aquí de moderador, y estoy de moderador porque soy cordobés. Entonces, bueno, se entiende que soy un tipo muy resistente, que eso me ha quedado perfectamente claro de la exposición de Fernando. Y bueno, pues nosotros lo que habíamos planteado, porque creemos que es necesario que así sea. David, director artístico que ha organizado todo esto y al cual quiero agradecerle, igual que a todo el equipo de Mad Blue, en nombre de los artistas y en el mío propio, por la invitación que nos ha hecho llegar para desarrollar esta propuesta. Bueno, David nos estaba comentando la importancia que tiene, ¿no? el arte contemporáneo a la hora de incardinar nuevas estructuras y nuevas coordenadas dentro de lo que es ese estado, ¿no? Esta situación en la que hay. Nosotros también hemos escuchado de boca de David lo importante que es alejar ese cripticismo, ¿no? esa capa compleja que muchas veces tiene el arte contemporáneo y tratar en ocasiones de intermediarlo. Es cierto que la creación contemporánea tiene un componente elevado, ¿no? Tiene un componente cualificado, estamos hablando también de términos en muchas ocasiones abstractos, pero creo que también hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? De intermediación, de pedagogía, de conexión con la gente que tenemos delante. Entonces, nosotros hemos planteado estas intervenciones no tanto como un debate entre nosotros, sino como una explicación de por qué
estamos aquí y qué es lo que hemos hecho, ¿no? Y hacia quién va dirigido, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Desde la creación, desde el arte, como ese elemento que activa el cambio, ¿no? Yo creo que en un contexto como en el que nos encontramos, que es de asfixia, de cambio de paradigma, de precariedad económica, incluso podríamos decir también que de precariedad de valores, hemos desembocado en una precariedad que traspasa lo humano y que se convierte en una precariedad biológica, de emergencia sanitaria y medioambiental, ¿no? Yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora, que no es una situación cualquiera, lo que demuestra son nuestros errores, demuestra los errores que hemos cometido hasta ahora, ¿no? Y que ni tecnologías, que las hemos llegado a desarrollar muchísimo, ni tampoco ideologías han conseguido ubicarnos en otra situación, ¿no? Nos han ubicado aquí donde estamos ahora y ahora tenemos que buscar soluciones. Por eso otra de las cosas que me ha parecido muy interesante de la exposición de David es cuando ha comentado esa relación que hay con las grandes empresas innovadoras y directamente con la creación, con lo que yo llamaría talento, el talento puro, ¿no? Que haya artistas metidos no solo en los engranajes operativos de esas empresas, sino directamente en la semilla inicial de esas empresas, ¿no? En la titularidad de esas empresas, ¿no? En la dirección de esas empresas. Creo que eso es trascendente por lo que comentaba, ¿no? Porque creo que los artistas nos pueden hacer ver las cosas de otra manera, nos pueden hacer mirar de otra manera, nos pueden dirigir hacia nuevos caminos, ¿no? Uno de los valores que creo que tiene Mad Blue es que en un contexto muy precario, miren, nosotros, la gente que nos dedicamos a la cultura y a la creación cultural, que hemos visto al consejero, hemos visto a David ponerlo en valor, hemos visto a Fernando también ponerlo en valor, estamos en una situación en muchas ocasiones precaria, somos una estructura económica precaria, una estructura profesional difícil, que muchas veces impide los desarrollos profesionales de una manera oportuna, pertinente, ¿no? Estamos en esa precariedad, ¿no? Si una cosa quizás tiene de bueno Mad Blue es que habilita un espacio para la investigación de estos artistas. Y un espacio para la investigación tiene que ver con cosas meramente objetivas y estructurales, que es bueno, pues, tener el tiempo, tener la financiación, tener las posibilidades para acometer ese tipo de investigaciones y que los artistas, que los investigadores se puedan dedicar realmente a eso que ellos saben hacer, ¿no? En vuestro caso, pues esas creaciones que de una manera u otra nos interpelan sobre el asunto que estamos abordando aquí, ¿no? Yo creo que Mad Blue consigue ese contexto, ¿no? Y en una época en la que nos estamos olvidando de hacer y nos estamos olvidando de lo material, llega una organización que habilita, desde lo privado, pero también desde el apoyo y la colaboración pública, que habilita a esos artistas, a esos creadores, para que puedan hacer. Y a partir de ese acto, de ese gesto, pero también de esa realización física, todos nosotros podamos abordar lo que ellos nos plantean, procesarlo desde una perspectiva crítica y ver qué es lo que nos indica esto, qué es lo que nos sugiere, ¿no? Yo creo que de eso es de lo que se trata este ciclo de intervenciones que se ha planteado desde la dirección artística del Festival Mad Blue, con la participación de estos diferentes artistas que han participado allí. Me voy a saltar vuestras presentaciones porque creo que os han presentado ya maravillosamente bien justo cuando subíamos. Así que antes de cederos la palabra a vosotros para que habléis de las obras que habéis desarrollado aquí, a mí sí me gustaría hacer una mención expresa a 4 artistas más, 4 artistas que han participado también en este ciclo de intervenciones y que no están aquí con nosotros, no están participando en esta mesa, pero sí que me gustaría hacer 2 pinceladas muy rápidas sobre las propuestas que las habéis visto en la exposición que ha hecho David hace apenas unos minutos y que podéis disfrutar también, pues, tanto en la Casa Encendida como aquí en Conde Duque como en Media Lab Prado, ¿no? Empezando por la pieza de Nuria Mora, ¿no?, a la que se ha referido también David, Where is my mind? Si hay algo que a mí me encantan los Pixies, ¿no? Es mi grupo favorito, me encanta que esa sea la semilla de una obra como la de Nuria, ¿no? Pero si algo demuestra la música, ¿no?, y esos afectos que
que nos plantea es la capacidad que tiene el arte, ¿no? para sugerir, para sugestionar, para modificar, para cambiar tus emociones, para cambiar tus comportamientos, tus formas de hacer, ¿no? Esa canción es una canción que tiene una génesis submarina, ¿no? Dice Black Francis, que es el vocalista de Pixies, que se le ocurrió haciendo buceo en el Caribe, ¿no? Estaba de inmersión y compuso una canción que prácticamente es un himno, ¿no? Nuria coge esa semilla y la aplica de una manera que en sus coordenadas creativas suele ser habitual, ¿no? Con esas formas que atienden al post-graffiti, a las nuevas intervenciones de arte contemporáneo en el espacio público. Y en este caso lo hace utilizando un alfabeto, una forma de comunicación, que como ocurre también con el logo de MapBlue, con este SOS, ¿no? En Morse, ¿no? que bueno, es una forma de comunicación que tiene algo también de críptico, algo también de enigmático, como son las banderas náuticas que se utilizan con diferentes colores y geometría para plantearnos a lo mejor esa comunicación que se hace desde el mar, que quizás pueda ser un grito de auxilio que debería hacernos recapacitar, ¿no? En el caso de la propuesta de Laura González Cabrera, que es una artista canaria y que podéis encontrar, es una intervención sobre las ventanas de Media Lab Prado. Esta propuesta tiene una génesis en unas residencias que realizó Laura en Galicia, ¿no? Allí ella empezó a tirar del hilo de la figura de Rosalía de Castro, ¿no? Y en su investigación pues se encontró de una manera que la pulsionó, ¿no? Porque no podía ser de otra manera, con la última frase que Rosalía de Castro pronunció justo antes de morir. Ella estaba en su lecho de muerte, en su habitación, en una casa de Padrón, que es un pueblo del interior de Galicia, ¿no? Y ella dijo, quiero ver o mar, abre as finestra, ¿no? Era la voluntad esa de que lo último que quería ver, independientemente de que estaba en un pueblo donde eso no era posible, como estamos nosotros ahora aquí en Madrid, ella quería ver el mar, tenía ese anhelo de ver el mar, ¿no? A partir de Rosalía de Castro, ella entró en contacto en su investigación, profundizó sobre la obra de otras dos poetas, una de ellas también canaria, como es el caso de Laura, que es Mercedes Pinto. Mercedes Pinto es una poeta que pronunció precisamente aquí en la Universidad de Madrid, en plena dictadura, un discurso que fue realmente revolucionario, ¿no? El discurso se titulaba El divorcio como medida higiénica y, bueno, es bastante explícito el título, no hace falta que profundicemos sobre el contenido. Lo que también fue explícito fue cómo tuvo que salir del país y no volver nunca más. Ella, el mar, en el caso de este viaje transatlántico, fue un viaje solamente de ida hacia América, hacia Argentina, y allí se quedó, ¿no? Se quedó a partir de una defensa posicionada, feminista, de sus propias ideas. El último poema que ella compuso, por esta forma que tiene Laura de concebir las cosas, ¿no? Como una trayectoria vital, que estaban vinculadas de una manera al mar, se tituló Tu voz y estaba dedicado a su madre, ¿no? A una madre que nunca más volvió a ver. Por último, hay una tercera figura dentro de ese proyecto, que es la de Alfonsina Storni. Es una poeta que muy joven quedó embarazada, fue madre soltera, con todo el estigma que en la sociedad de aquella época eso podía generar, y fue también una feminista, luchadora, posicionada, que terminó suicidándose, tirándose en este caso al océano, habiendo dejado escrito antes su último poema. Ya tenía una colaboración con un periódico del país, ya enviaba siempre un poema para que fuera publicado al día siguiente. El día que ella decidió lanzarse al océano, había escrito el día anterior, su último poema, que se titulaba Voy a dormir, ¿no? 3 maneras diferentes de ver, de estar y de ser mar, que son las que plantea este proyecto de Laura González, ¿no? En el caso de Manolo Paz, que también se han referido los conferenciantes anteriores, quizás Manolo es uno de los artistas que tiene una presencia, el mar, más directa en sus propias obras, ¿no? Hay algo ahí en la forma que tiene de modelar la materia, que tiene que ver con la forma en la que el propio mar, ¿no? Ese carácter recio y poderoso que tiene, pues modela también la materia, ¿no?
pero ese mar, que por un lado es recio y poderoso, también él lo ve como ese medio facilitador y necesario que también se hace presente en sus esculturas, ¿no? En este caso, la obra de Paz apela a materiales que no son los habituales en él, ¿no? Como son estas redes de pesca que ha acumulado ahí de una manera muy poderosa, ¿no? Con una potencia visual muy grande, porque bueno, no hay que hacer una renuncia a la estética. Pienso que nosotros al final trabajamos con imágenes, trabajamos con estéticas y trabajamos con éticas, y eso tiene que traducir en las obras, ¿no? Bueno, él emplea esos materiales que hacen una referencia directa, que apelan directamente pues, al uso y al abuso de los recursos marinos y de cómo el hombre los explota, y también apela a la necesidad de establecer otro tipo de relaciones en un momento dado con ese mar que al final nos está acogiendo y proveyendo, ¿no? En el caso de la pieza de Isidro Blasco, es quizás la única que apela a otra cuestión que en este estado de sitio en el que llevamos tiempo viviendo, bueno, a lo mejor los otros artistas no han apelado, ¿no? Y él habla del confinamiento como un estado de sitio físico, ¿no? Y mental que nosotros estamos sufriendo actualmente, ¿no? Y lo hace interpelando a la precariedad, ¿no? Si veis la construcción que hay en el patio de Conde Duque, es una construcción que es un refugio precario, primitivo, construido de una manera autónoma, individual, con los materiales que hay cerca. Está hablándonos de ese refugio básico al que hay que acudir después de que sucedan momentos traumáticos como el que quizás estamos viviendo ahora, ¿no? Él habla, ¿no?, de ese refugio en el seno del desequilibrio, ¿no?, de esa situación de devastación que de una manera u otra estamos viviendo, ¿no? Bueno, esas son 4 piezas de 4 artistas que no están representados aquí en la mesa, y bueno, lo que nos ha parecido más conveniente es que cada uno de los artistas que nos acompañan bueno, pues presenten sus propias obras, empezando por Carlos, que está sentado aquí a mi derecha. Carlos es un artista muy conocido y muy reconocido, y supongo que muchos de vosotros conoceréis algunos de sus proyectos y la forma que tiene él de enfocarlos y de perfilar, ¿no? Yo creo que él es un artista muy certero, ¿no? Sus obras tienen esa eficacia que hablábamos antes, estética y ética. Y lo hace porque utiliza un recurso que a la vez es muy simple a la hora de enunciarlo, pero muy difícil a la hora de desarrollarlo. Y es que nos lleva a ese punto crítico, esa mirada crítica que él posee, a contextos muy cercanos, muy reconocibles, donde la interpelación que sufrimos nosotros como espectadores es muy directa, ¿no? Apela a la ciudad, apela a ese componente urbano, y desde allí pues, establece esa crítica que, como en la pieza que has planteado aquí para el patio de Conde Duque. Gracias. Fernando, me toca empezar. Quiero empezar de todos modos agradeciendo una vez más a Matt Blue y a David por la invitación, David y Patrick, que también han sido uno de los actores para que yo esté envuelto en este proyecto. Un proyecto con un principio aparentemente se planteaba como un poco encorsetado: vamos a hablar del mar o vamos a hablar de ecología. Realmente yo tengo una obra que eminentemente trabaja con la ciudad, trabaja con cuestiones de la memoria, cuestiones de la ruina, apela siempre a la fotografía, al documento, etcétera, y muchas veces a la escultura y la instalación para plantear cuestiones que yo, en mi fuero interno, yo estoy completamente convencido que discuten también cuestiones sobre la ecología de las ciudades, ¿no? Digamos, la permanencia o impermanencia de ciertas cuestiones del jardín, del paisaje dentro de ella, de cómo realmente la arquitectura nos hace pensar, nos hace crear unos espacios nuevos para debatir sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones de diseño, sobre cuestiones del uso de nuestro entorno más inmediato, ¿no? Al final yo siempre digo, y planteo en muchos lugares, que la ciudad es como el ecosistema más inmediato que tenemos nosotros, ¿no? Las personas que venimos de ciudad, que hemos crecido en ella. Yo vengo de La Habana, luego me he trasplantado aquí en Madrid, que también es una ciudad intensa, etcétera. Y muchas de las obras que he desarrollado, aunque no directamente hablan de cuestiones ecológicas, por así decir, sí llevan una reflexión crítica todo el tiempo, o por lo menos intentan, dentro de lo que el arte puede plantear, ¿no? Yo pienso que los artistas, de alguna manera, somos como
el fragmento más libre de toda esta discusión. Ahora hemos visto a David, hemos visto a ti, hemos visto al secretario de Cultura y de Educación, hemos visto un científico, hemos visto varias gente que nos deja un poco sin palabras a los artistas, ¿no? ¿Cómo podemos realmente nosotros plantear algo más allá? Y yo pienso que nosotros al final tenemos eso, tenemos tenemos ese momento que se le llama abstracción, esa especie de imagen que somos capaces de crear. Yo solamente he traído 3 o 4 obras muy rapiditas que voy a hablar porque tenemos poco tiempo y que quieren enseñar un poco la obsesión mía a veces con esta idea de este árbol que estamos viviendo acá en Conde Duque, de línea rota de horizonte, se llama la obra, ¿no?, que tengo acá. Y bueno, he querido hacer una pequeña genealogía de ella. Esto es posiblemente mi primer acercamiento a un árbol, digamos, en términos artísticos. Es una obra del año 97 y es una fotografía en África, en Cuito-Cuana Valley, de un árbol que está creciendo al lado de esta casa tradicional africana y de este pequeño muro de adobe, ¿no? Me interesaba mucho en esta imagen, que es una imagen muy poderosa, de cómo este árbol medio seco, existente ahí en ese paisaje, pues sencillamente está luchando contra 2 fenómenos que lo rodean, ¿no? La idea de la construcción, de la mano del ser humano cerca de ellos, ¿no? Yo pienso que es una de las cuestiones que ha acercado mucho a mi trabajo, esa tensión entre cultura y naturaleza, ¿no? Que yo pienso que siempre aparece de un modo o de otro. Quería traerlo por eso, sencillamente es un díptico, hay un pequeño dibujo, es muy difícil de ver acá, pero es ese muro que se continúa al lado. Es una obra que todavía me acompaña y que de hecho pronto será exhibida conjuntamente con este árbol, con esta instalación que está en Conde Duque en otras circunstancias. Esta es otra obra del año 97, 98 también, no, año 2000, hecha en Colombia. Es una pieza que se llama Jardín y que sencillamente fue la idea de trasplantar un árbol dentro de un museo. Este es el Banco de la República de Colombia. Esto fue una de esas locuras que a veces los museos y los curadores permiten que uno haga. En ese vídeo, esa proyección, hay una pantallita en la esquina que no se va a ver mucho, pero lo que hay es un árbol creciendo en el medio de una ruina, en La Habana en este caso, ¿no? Y bueno, yo hice todo este esfuerzo con el museo que me permitió romper el parqué, abrir un hueco, etcétera, etcétera, para sembrar un jardín en pleno museo, ¿no? Conjuntamente con otra serie de obras, ¿no? Bueno, esto es otra imagen así poderosa de ese interés mío por una documentación de la llegada de este ser vivo. Todas las cuestiones que había para trasplantar este árbol realmente fueron, con mucho cuidado logramos hacer esto. El árbol increíblemente logró sembrarse, perder sus hojas y volver a renacer en pleno museo, ¿no? Esta documentación muy rapidito. Esta obra tiene una versión en pequeño formato que le llamo yo, que es esta pieza que aún hoy día me acompaña, se exhibe constantemente conmigo, y es una vez más esta propuesta del jardín, esta propuesta del bonsái creciendo en este paisaje, un espacio de una mesa doméstica, ¿no? Con este pequeño vídeo, una vez más, que la acompaña. Estas son vistas de una exhibición. Esta es una instalación bastante grande que se llama Yo nunca he sido surrealista hasta el día de hoy. Es una obra que se hizo en el MAT, en el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa. Y este museo está enclavado y está relacionado con la empresa eléctrica de Portugal, ¿no? Y bueno, cuando me invitaron a hacer esta inversión en el museo, yo me propuse esta idea de jardín una vez más, ¿no? Una tensión entre este paisaje construido por mí, y todos estos artefactos industriales que son estas lámparas urbanas, ¿no? Son todas lámparas de diferentes momentos que fui recogiendo en algunos sitios, incluso en algunas industrias abandonadas, lámparas públicas de la ciudad de Lisboa. Y bueno, una vez más, esta construcción de esta especie de paraíso terrenal, ¿no? Tengo una pequeña obsesión siempre con esta idea de cómo al final el jardín y la naturaleza es un refugio natural, incluso es un refugio de la imaginación. Yo pienso que se han escrito muchos libros sobre esta idea de este paraíso terrenal, inexistente, y yo creo que los jardines de la casa, las plantas que poseemos, de alguna manera siempre nos remiten a esa necesidad, ¿no? de volver a vivir esos espacios iniciáticos, naturales, libres de todo, ¿no?
Además de esto, yo pienso que es una introducción realmente poderosa sobre esta pieza que está acá en Madrid ahora. Cuando me invitaron a Mad Blue, realmente es decir, me cuesta mucho a veces responder a cuestiones muy directas que se hacen a uno como artista. Estuve conversando mucho con David, con Patrick, y realmente dije, mira, soy un gran observador de la ciudad, siempre estoy buscando pequeños quiebres en ella, pequeños problemas, por decir de alguna manera, que realmente me den pie a crear una ficción nueva, a crear una historia nueva. Y surgió esta pieza Líneas Rotas de Horizonte. Es un mecanismo, como tú bien decías, es muy simple, es muy elemental, digamos, de mover esos fragmentos de ciudad, esos fragmentos de alcorques urbanos que encuentro todos los días en Madrid. Yo pienso que Madrid es una ciudad que realmente está muy sufrida, esa naturaleza dentro de ella. Es decir, constantemente te encuentras estos árboles talados, llenos de agua, llenos de todo, ¿no? De detritos de todo tipo. Y bueno, una vez más recurría a lo que hacía falta en este patio, ¿no? También los artistas estamos muy combinados a veces por los entornos que nos rodean, por los contextos que rodean una obra. Y yo pienso que al final es la posibilidad también de muchas de estas discusiones un tanto abstractas, elevadas, como tú decías, que a veces tenemos en los museos o a través de dibujos, etcétera, pues ponerlo en un espacio público como este, un espacio súper transitado. Realmente yo pienso que es una de las grandes alegrías de hacer este tipo de obra, ¿no? Simplemente, nada, son este grupo de árboles talados. El mecanismo, como te decía, es muy simple, ha sido convertir la naturaleza en escultura, son estos árboles reales cortados, y la escultura convertirla en naturaleza al final, es ese árbol de bronce que aparenta ser real, pero que también tiene esa gracia de real e irreal, ¿no? Yo pienso que en el último año todos de alguna manera hemos estado refugiados de alguna manera en la naturaleza, estando cerrados en nuestras casas. Hemos reflexionado muchísimo sobre ello. Lo que hemos vivido en Madrid, que no hemos podido escapar con un perro a la calle, pues hemos revivido los jardines cercanos a nosotros como espacios realmente llenos de como una maravillosa ilusión, ¿no? Cuestiones que se han ido después que volvieron a abrir todos. Por lo menos yo decía, bueno, los patos que venían al estanque del parque de la esquina de mi casa no vendrán más, no escuchas más los pájaros, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que hay mucho de esa reflexión detrás de esta obra, ¿no? Líneas Rotas de Horizonte es eso, es una imagen, como me gusta a mí a veces hacer, una imagen poderosa que más que traer soluciones, es mucho menos una simple reflexión. Es decir, esto es lo que yo veo, es como yo lo cuento, evidentemente con la maña del arte, ¿no? Digamos, nosotros los artistas somos grandes prestidigitadores, ¿no? de materiales, etcétera. Entonces, bueno, nada, es la obra que está afuera y gracias por la invitación. Interesante, realmente se comentaba, ¿no? En la presentación inicial si la ciudad era, ¿no? El lugar para esa reflexión, ¿no? Para meter esa reflexión dentro de los propios engranajes de la ciudad y en un momento dado pues poder activar desde allí el cambio, ¿no? Desde activar ese otro tipo de reflexiones que van a generar esos cambios, ¿no? Y yo creo que con la genealogía que tú has establecido y con la explicación de la obra que podemos disfrutar aquí a Conde Duque queda perfectamente claro eso, ¿no? En el caso de Patrick, bueno, Patrick, para los que conocéis su obra, él utiliza toda la historiografía, toda la historia política como, bueno, desde una perspectiva crítica para construir su propia reflexión, ¿no? Podría parecer esto, en un inicio, que podría quedar lejos de determinados temas que apelan al ecologismo, por ejemplo, pero no es así, evidentemente, ¿no? O sea, el vínculo de la economía con todo lo que estamos sufriendo ahora, con todo lo que está sufriendo el medio ambiente, es más que evidente. Los medios de producción, las formas de producción, las ideologías están completamente imbuidas y completamente dirigidas hacia la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Y en el caso de Patrick, él utiliza los objetos que son parte precisamente de esas cadenas de producción, de esas producciones masivas que apelan directamente a ese tipo de producciones, que él interviene en un ready-made constante y que está modificando. Bueno, pues en esta pieza concreta, ese objeto que preexiste es un invernadero
y lo que sí que mantiene, pero con unos significados quizás diferentes a los que suele tener ese color en su obra, es el rojo. Si quieres, Patri, nos lo explicas tú. Vale. Primero que nada, quiero también agradecer a MadBlue, a Luis y a Carolina por la invitación, por todo el trabajo que han hecho para sacar adelante este festival. Especialmente a David Barro, que fue quien me invitó y quien me propuso hacer esta obra que para mí fue de alguna manera un desafío. Fue una obra pensada y diseñada y producida en confinamiento, una obra que de alguna manera se aleja a lo que yo habitualmente he desarrollado en mi trabajo, partiendo por la escala, por el hecho de ser un trabajo que está puesto en el espacio público y por tener una especie de pie forzado temático que tenía que ver con todo este macro tema, digamos, del calentamiento global o la crisis, digamos, medioambiental en las que estamos sumergidos durante las últimas décadas, ¿no? Y que se ha ido acentuando. Entonces, el punto de partida desde el cual yo podía pensar un proyecto sin traicionar, por así decir, mi propio proyecto de obra que he desarrollado en los últimos 20 años, tenía que ver con lo que yo podría denominar como la crisis, digamos, del modelo de desarrollo económico que ha gobernado el mundo los últimos 40 años. Yo soy un artista chileno, aunque nací en Bélgica, y desarrollé toda mi carrera, digamos, hasta que me vine a Madrid hace 7 años, en Latinoamérica y particularmente en Chile. Y dentro de mi trabajo he abordado una parte importante de la historia, digamos, chilena, de los últimos 40 años, pero que también se podría entender como un fragmento de la historia universal. Lo podríamos denominar como una pequeña cápsula, digamos, en esta historia de la Guerra Fría, todo el proceso político, social y económico, que es a lo que me voy a referir brevemente, que va desde los años 60 hasta los años 90 en Chile, con un gobierno socialista democráticamente elegido, con un golpe de Estado, digamos, urdido y tramado desde Estados Unidos, digamos, para justamente contener el avance de ese pensamiento, con la introducción por primera vez en el mundo, y esto hay mucha literatura, de una ideología llamada neoliberalismo que se traduce en lo económico, pero que va mucho más allá de lo económico o de los aspectos económicos. Y bueno, todo ese proceso ha sido, como por así decir, parte de los materiales que yo he utilizado a nivel como conceptual, a nivel temático, para desarrollar un trabajo que formalmente tiene que ver con el uso y manipulación de objetos comunes vinculados también al mundo de la economía, como es esta pieza, por ejemplo, que es una gran instalación que desarrollé especialmente para un proyecto en la biblioteca del Museo Reina Sofía, que se puede ver ahí al fondo. Es una obra que yo la llamo como una suerte de arqueología, una investigación arqueológica sobre el cómo surge este pensamiento neoliberal, cómo se implanta, cómo se traduce y qué consecuencias trae. Y todo esto a través de archivos, fotografías, documentos y una intervención, digamos, con ladrillos, que es lo que se puede ver ahí. Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con lo que estaba hablando Fernando, porque hablar de crisis medioambiental y de cambio climático sin hablar de economía es imposible y es una falacia. Hay mucho buenismo en torno al tema del cambio climático y la crisis medioambiental, pero la verdad es que si no se ataca el corazón del modelo de desarrollo que el mundo adoptó, digamos, o que algunas personas hicieron que el mundo adoptara, es muy difícil que este tema se pueda revertir o frenar, ¿no es cierto? Hay una cantidad enorme de literatura, yo no soy un experto, pero
por mencionar solamente a una autora que es muy popular, que se llama Naomi Klein, que ha escrito un libro, digamos, muy extenso, con mucha documentación, donde ella justamente habla, ¿no? El libro se llama Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, es decir, donde pone justamente en el subtítulo ya la tensión fundamental, digamos, los conceptos fundamentales que vertebran este complejo, digamos, esta compleja crisis, digamos, este complejo momento en el que vivimos, ¿no? Porque somos todos partes del sistema y porque el sistema somos nosotros y vivimos en él y porque desamarrar todo esto es muy complicado. Pero bueno, en este trabajo hay un nudo, digamos, que es muy interesante y que tiene que ver con digamos, la forma en que el neoliberalismo se instala en Chile. Y esto tiene que ver con un personaje central que se llama Milton Friedman, ¿no? Que es un economista que es conocido como el padre o uno de los padres, digamos, del neoliberalismo. Fue profesor en la Escuela de Chicago, que es la cuna del neoliberalismo como pensamiento ideológico y también económico. Lo que se ven ahí abajo son un grupo de economistas chilenos que estudiaron con Milton Friedman y que fueron los que introdujeron todas estas medidas, estas reformas, digamos, en Chile en los años 70, después del golpe militar, y que transformaron completamente la economía, la sociedad y la cultura chilena, porque, como digo, el neoliberalismo es, desde mi punto de vista, mucho más que un simple modelo económico que pretende reducir el Estado a su más mínima expresión, privatizando, desregulando los mercados y todo eso que sabemos, ¿no? Pero Milton Friedman es un personaje clave en la historia de esta forma de entender la economía y también de entender el mundo, este libre mercado, digamos, desbocado, por así decir, ¿no? Faltó regulación, que de alguna manera es lo que ha llevado, digamos, también a este aceleramiento, ¿no? De la crisis medioambiental. De hecho, uno de los principales grupos o instituciones negacionistas del cambio climático, Heartland, es un grupo de pensamiento que se dedica a, por así decir, reproducir y custodiar estas ideas neoliberales, ¿no? Es muy importante entender que las ideologías están muy presentes en todo este debate y desmontarlas, porque de verdad el problema es mucho más grande que ideológico, es un problema que nos afecta, digamos, biológica, física, atmosféricamente, no sé cómo decirlo, el profesor Fernando lo podría decir mejor que yo, pero me refiero a que hay mucha ideología en esto. Para los negacionistas, todo el tema del cambio climático y toda la gente que habla de cambio climático son simplemente unos progres de izquierda que lo que quieren es detener el avance de este modelo capitalista neoliberal que nos ha llevado al esplendor, ¿no? Digamos, crecimiento sin límite, producción sin límite y consumo infinito, ¿no? Bueno, esta obra no trata de eso, pero de alguna manera sienta las bases como investigación de lo que es ese nudo, insisto, dentro del contexto de la Guerra Fría, que a mí personalmente me ha permitido entender muchas cosas del mundo en que vivimos, que me ha permitido entender no solo la globalización, sino también mi propio lugar en el mundo como artista globalizado, valga la redundancia, ¿no? Yo vivo entre aquí, viajo todo el tiempo, o sea, yo no soy un ejemplo de economía en términos ecológicos, ni mucho menos, ¿no? Soy un consumista también bastante desagradable en muchos aspectos. Eso es, voy a mostrar, al igual que Carlos, unas 3 o 4 imágenes de trabajos anteriores para hablar un poco del invernadero. Ese es el barrio financiero de Santiago que se desarrolló a partir de los años 80, producto de este desarrollo económico, digamos, muy galopante, que de verdad ha generado mucha riqueza, pero también muchos efectos colaterales, que creo que es uno de los conflictos, digamos, permanentes en los que se puede ver este debate, ¿no? Estas contradicciones, ¿no? Con respecto a esta opción, digamos, de desarrollo económico que el mundo ha adoptado, ha abrazado. Entonces yo me he dedicado a través de estas cuestiones económicas
a tematizar estos efectos, ¿no? Estas contradicciones también. Esta obra, que es una obra del año 2005, son imágenes de este barrio financiero de Santiago puesto en unos baldes para cemento, que son los baldes que utilizan los obreros para mezclar cemento y construir muros, casas, edificios, ¿no? Entonces, como una visión de estos dos mundos, de estas dos economías que de alguna manera están vinculadas, pero que también producen un contraste, ¿no? El mundo del obrero y el mundo, digamos, de esta macroeconomía reflejada en esas arquitecturas espectaculares, por así decir, que representan la traducción del capital dentro de la ciudad. O esa torre, que es la torre más grande de Latinoamérica, que fue hecha en Chile por César Pelli, se llama Costanera Center, mide 300 metros, y rompió completamente con la escala de la ciudad, ¿no? Es como un gran falo puesto en la ciudad, ¿no? Toda gran corporación quiere tener su gran edificio y esa es la máxima expresión entonces de este capital traducido ahí. Y el invernadero rojo es un trabajo que habla, por supuesto, de calentamiento global. El rojo sabemos que es el color que mayor temperatura tiene, ¿no? Dentro de los colores. El rojo es un color que tiene muchísimas connotaciones desde el punto de vista político, cultural, histórico, fisiológico. Aquí puede ser leído como un llamado a atención, no me interesa darle una lectura única. Yo pienso esta obra como una escultura, que tiene una doble forma de verse, una vista exterior, por así decir, donde uno puede ver esto, que es como un diseño, digamos, de un invernadero de túnel. Es un invernadero, que esto es importante, comprado, es decir, no es un invernadero que yo inventé, sino que más bien es como un ready-made alterado, como diría Duchamp, ¿no? Un objeto de consumo que está simplemente sacado del sistema de consumo y puesto como obra de arte ahí con un simple gesto, digamos, de manipulación, que sería en este caso el reemplazo de los metacrilatos translúcidos por unos metacrilatos rojos. No ha perdido su función, digamos, el invernadero, porque si ustedes entran van a sentir calor. Es verdad que no hay plantas, quise dejarlo vacío porque lo que quería era que el espectador ingresara, ¿no es cierto?, como está en esa imagen, y pudiera tener una visión completamente alterada de la realidad, ¿no? Una visión como si fuera un filtro que te ponen sobre la cara, digamos, sobre la vista, y que pudieras ver el entorno, que también es muy interesante porque es un patio de este regimiento, ¿no es cierto? Un patio muy marcial, muy hierático, muy duro, ¿no es cierto? Digamos, muy pesado, con mucha historia, con este pequeño, digamos, con esta pequeña construcción arquitectónica, por así decir, bastante precaria en términos también materiales y de factura, que altera, digamos, ¿no? Altera nuestra mirada. Entonces, para terminar, esta obra, que tiene, insisto, muchas lecturas, o que puede tener muchas lecturas, es simplemente un gesto, una provocación. Creo que los artistas, y esto ya tiene que ver con la definición que yo le doy a mi propia labor, tenemos que tener esa misión de provocar, de cuestionar, de mirar las cosas de otra manera, de levantar también la alfombra y ver lo que hay debajo y tratar de que la gente, los espectadores, nos acompañen y puedan a través de esas obras también generar un pensamiento, una idea, etcétera, ¿no? Entonces, lo dejo hasta ahí en favor del tiempo y eso. La verdad es que aparte, en estas coordenadas, ¿no?, que se mueve la creación contemporánea, que apelan a la sensibilidad y a lo sensitivo, ¿no?, también genera un microefecto invernadero, ¿no?, que puede experimentar el espectador directamente, ¿no? Yo creo que una de
las expresiones más claras, y con Patrick eso se denota de una manera muy evidente, es la capacidad que tiene el arte contemporáneo, ¿no?, de buscar las fisuras que hay en esas estructuras consolidadas, en esas estructuras anquilosantes, permanentes, buscar esas fisuras, insertarse en ellas y al final hacer o intentar hacer detonar esas estructuras para poder habilitar el cambio, ¿no?, que es quizás lo más importante. Mad Blue es un festival que no se detiene y Russell Meseguer está aquí con nosotros en previsión de un proyecto que se presentará en la edición del año que viene. Es Quadra Minerale, Tierras Raras. Hay algo también en la creación contemporánea que a mí me seduce especialmente y que en el caso de Russell queda de manifiesto, que es esa frontera, ¿no?, esos límites que hay entre lo científico y lo mágico, ¿no?, cómo el artista se mueve entre esas dos coordenadas para ir generando su propio camino, su propio discurso, ¿no? En este proyecto que ahora nos va a presentar Russell, creo que queda bastante evidente. Este proyecto se presentará el año que viene, también cuenta con una publicación que la va a prologar, que la ha prologado ya de hecho Blanca de la Torre, y yo he tenido la suerte de hacer el epílogo, un epílogo mágico, tal y como me había encargado la propia Russell, sobre el propio proyecto. Ella lo presenta. Buenas tardes. Bueno, gracias a Mad Blue y, por supuesto, a David Barro por la invitación, también por tener a Fernando Gómez de la Cuesta moderando esta mesa y por mis compañeros, ¿no?, que Amparo no la conocía, solamente conocía su trabajo, y a Patrick y a Carlos nos conocíamos ya desde hace unos años. Hace como 4 años yo tuve que cambiar de estudio y me di cuenta de la cantidad de materiales, ¿no?, que vamos almacenando en el mismo, y me di cuenta de lo inconscientes que somos a la hora de entender de dónde extraemos los materiales, cómo son procesados, cómo, digamos, todos esos materiales luego son consumidos o son utilizados, y especialmente por los artistas, ¿no? Y en ese momento era 2016-2017, perdón, y en el 2019 la tabla periódica de los elementos iba a cumplir 150 años, o ya cumplió 150 años, y me pareció que podía ser importante ser más consciente sobre el uso de esos elementos de la tabla periódica por parte, sobre todo, a nivel social, pero sobre todo lo que me atañe a mí a nivel artístico, ¿no? Y cómo hacer llegar esa información a personas que no somos especialistas, no somos químicos, no somos físicas, no somos biólogas. Y decidí hacer este Vademecum. Al principio era un Vademecum solo sobre tierras raras. Las tierras raras es un grupo de la tabla periódica, se denominan lantánidos realmente, aunque me gusta más el término tierras raras, me parece más bonito, y se usa mucho en tecnología digital, ¿no? Hemos hablado y hemos visto muchísima literatura sobre el uso de las tierras raras, y me pareció interesante hacer una investigación. La locura fue que, como todos los artistas, pensaba hacer solamente ese grupo de la tabla periódica, y me di cuenta que era inviable hablar del cerio, del europio, y no hablar del litio, del cobre, y dije, pues venga, vamos a hacer toda la tabla y vamos a hacer también todo lo que sean elementos que estén relacionados. Por ejemplo, el Vademecum tiene conceptos como teoría de la relatividad, tierra, luna. No solamente tiene conceptos de la tabla periódica, sino que también tiene otros conceptos, ¿no? Esta es la portada. A la izquierda veis esos unas sales que recogí en un primer viaje que hice a Bolivia, al Salar de Uyuni. Hay muchísimo material, ha sido un trabajo de recuperar, también un poco como decía Patrick, ¿no?, como un archivo, como una documentación, de ir recuperando mucho material que yo tenía en el estudio y mucho material de proyectos que había hecho anteriormente. Entonces, durante bastantes años yo había trabajado ya con el Instituto Geológico y Minero de España, que está aquí en Río Rosas, en Madrid, para un proyecto anterior sobre minería entre el sur de España y el sur y Sudamérica, especialmente con la zona de Chile, con el nitrato de Chile, y había estado recorriendo la parte de Potosí y Perú. Entonces, hay muchas fotos, por ejemplo, de minería que yo ya había trabajado, ¿no? Hay una ayuda esencial que yo quiero agradecer, pues todos los textos son reales. Eso a mí me costó mucho, porque yo no soy especialista, aunque estudié en el Instituto Ciencias Mixtas, yo no soy especialista en química ni en física, y ha sido de muchísimo valor contar con un químico, con una geóloga, que han ido, sobre todo, revisando los textos, ¿no?
Hay también una obsesión mía con que el texto esté en 2 idiomas, está en español y en inglés. Hay un prólogo, efectivamente, de Blanca de la Torre, que es una comisaria española que lleva muchos años trabajando en estos temas. Y hay algo también, pues casi todos mis proyectos tienen siempre un vínculo con experiencias de la infancia, ¿no? Yo he trabajado mucho pues, con elementos también de la arquitectura, militar especialmente, de la minería, de la reconversión de un lugar, ¿no? Con la memoria. De hecho, pues creo que con Carlos tenemos ahí muchos puntos en común, ¿no? Yo soy una gran admiradora de su trabajo. Y hay un diccionario que yo usaba de pequeña en el colegio que se llamaba Aristos, ¿no? Y, por ejemplo, este prólogo es un guiño al prólogo que hay, es cómo usar el diccionario, ¿no? Hay cosas como bastante divertidas, ¿no? Y curiosas, pero me parecía como que era esencial poner esa manera de cómo poder acceder y cómo poder entender el uso del diccionario. En la parte de la izquierda veis que hay como 3 iconos, esos 3 iconos simbolizan extracción, ese circulito es cuándo y cómo, y finalmente esa pequeña fábrica es para qué se utiliza cada elemento, ¿no? Este sería la A. Lo que hago es también, imagino que a lo mejor hay algún químico o alguna física en la sala, lo que hago es romper con los grupos, digamos que los elementos no los construyo por grupos como gases nobles o metales, sino que hago una construcción del diccionario alfabéticamente, ¿no? para hacerla más cercana y más accesible a los que no somos especialistas, ¿no? Cada uno de los términos pues, me fue llevando a una serie de materiales, a una serie de archivos, documentación. Hay materiales que me han prestado amigos. Por ejemplo, ese vasito que veis a la izquierda arriba, perdón, a la derecha arriba, es un vaso usado durante la Guerra Civil Española, que lo tenía un abuelo mío, que usaban los soldados. Entonces, siempre voy intentando encontrar elementos que yo ya he utilizado en proyectos míos o podemos encontrar en el estudio o en una casa también, elementos de lo cotidiano, ¿no? Hay un texto que para mí ha sido muy importante, el de Manuel Regueiro, que es un geólogo, es el presidente del Colegio de Geólogos, porque él tiene un libro que habla sobre el uso de los minerales y de los elementos de la tabla periódica en la vida cotidiana. A la izquierda en medio hay una figurita de un búnker que parece un ovni, que es pues otro de los proyectos con los que yo he trabajado sobre la Guerra Fría. Es decir, hay muchísimos guiños a proyectos anteriores que yo he ido realizando, ¿no? Por ejemplo, a la derecha arriba pues hay una foto de una serie fotográfica que realicé en Francia sobre diferentes calles con nombres de guerras, ¿no? o de batallas que han sido importantes a lo largo de la historia. Hay elementos, por supuesto, que me recuerdan a vivencias, ¿no? Yo vine a estudiar a Madrid, a la Complutense, he vivido muchísimos años en Madrid y bueno, esto es como un elemento, ¿no? de la Puerta del Sol muy conocido, el tío Pepe. Entonces, siempre lo que intento es buscar elementos que estén vinculados o a mi obra o a elementos que puedan ser de alguna manera reconocibles o al menos comprensibles, ¿no? para un público no especialista. Estas son las alcantarillas de París, Les Égouts. Y bueno, antes hablaba, por ejemplo, con Fernando, ¿no? porque él había hecho también esta visita en París. Este es el primer alcantarillado moderno que existe en Europa. Seguramente el primero es la Cloaca Máxima en Roma, pero este es como el primer alcantarillado contemporáneo, ¿no? donde las calles se repiten, las calles de arriba con las de abajo, y donde uno de los problemas más importantes era el arsénico. Entonces, cuando aparece el término arsénico, yo busco en todo mi archivo qué imagen o qué objeto o qué elemento a lo mejor del taller de un artista amigo o de mi propio taller puede estar en relación, ¿no? Hay algunos elementos de la tabla periódica que son los más contemporáneos, los reactivos, que han sido muy difíciles. He tenido que tirar un poco de archivo, sobre todo pues, de lo que es el laboratorio sobre todo ruso, estadounidense, alemán, y en muchas ocasiones también, como veis, hay bastantes elementos de minerales, ¿no? Por ejemplo, esa pieza amarilla es azufre de Bolivia. Pirita, que aquí en España es muy común, en la zona de La Rioja. Bueno, hay también una parte muy relacionada con el uso de la fotografía. Yo he hecho mucho trabajo fotográfico, entonces hay muchísimos elementos fotográficos también que aparecen en el texto, el nitrato de cloro, el cloruro, etc., ¿no?
hay muchas imágenes reconocibles, por ejemplo, la imagen que vemos a la derecha abajo, ¿no? Es curioso cómo las he tenido que ir relacionando. Y hay varias partes que fueron fundamentales a la hora de escribir los textos. Una es el uso tanto de información digital como analógica. Otra es la falta casi de mujeres. No hay muchas mujeres en la tabla periódica. Solamente hay una mujer a la que se le dedica un término, exclusivamente a ella, es Lise Meitner, que fue una física austriaca. Y bueno, ella, digamos que se la considera la iniciadora de algunas de las teorías muy importantes para la energía nuclear, aunque ya, digamos, hay una frase muy conocida que dice: no quiero que se me recuerde, ¿no? No quiero que mi nombre esté ligado a ninguna bomba. Y luego hay otros términos, por ejemplo, como curio. Pasa que el curio se dedica tanto a Pierre como a Marie, ¿no? Entonces, bueno, también ahí pues, tuve que ir buscando, ¿no?, materiales e ir conociendo a otras científicas que estaban como la mujer de o como la ayudante de, y que también poco a poco han ido apareciendo en los textos. Aquí hay una imagen que yo le tengo un especial cariño, es la imagen de la derecha arriba, que es Georges Méliès, que es el padre del cine de ciencia ficción, y bueno, cuando aparece el bronce, por ejemplo, aunque es una aleación, yo también incluyo aleaciones que no sean elementos como tal, y pues bueno, una estatua de bronce de Georges Méliès, ¿no? O, por ejemplo, esta es una postal que utilicé para un proyecto anterior sobre una construcción que tengo sobre fotografías de búnkeres de costa en diferentes periodos históricos. Esto es el Río de Janeiro, ¿no? Bueno, hay una parte importante, que es, por ejemplo, algunos capítulos donde hay una parte muy relacionada con el arte. Por ejemplo, la C me ha dado mucho juego. Hay muchísimas pinturas, sobre todo el rojo cadmio, el amarillo cadmio, que aparecen ya en las paletas de los impresionistas y que a día de hoy los pintores, los artistas seguimos usando. Eso es un amarillo cadmio de mi estudio. Por ejemplo, el peerless es un tipo de acuarela que usaban los fotógrafos para iluminar fotografías, o la propia imagen de la derecha para hablar del calcio, que es una imagen del Museo de Ciencias Naturales de París, que es bastante similar este museo al museo de Geominero aquí en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto, aparte de tener este libro, tiene una parte también dedicada a piezas fotográficas, a una colección de cuadernos de Miquel Rius, que es pues como una de las marcas sobre todo, volviendo un poco a la economía. Miquel Rius es una marca de Barcelona que sobre todo ha hecho cuadernos de contabilidad, y lo que voy haciendo es pintando hoja por hoja cada uno de esos cuadernos, inspirándome en cada uno de los elementos de la tabla periódica. No he traído imágenes de estos cuadernos, pero por ejemplo ya están subidas a la web y el próximo año se expondrán. Y bueno, esto es un poco lo que es el texto y la relación de los elementos con la tabla periódica. Bien. Muy bien, pues esperamos verlo el año que viene, ¿no?, en MapBlue, y el desarrollo expositivo del proyecto, la publicación. Amparo, te voy a pedir, ya sé que es un sacrificio enorme, pero sé que tú tienes esa capacidad de síntesis enorme, que resumas muy brevemente la exposición que tenías preparada. Sí. Para los que conocéis la obra de Amparo, sabéis que ella utiliza un sistema a la hora de sus construcciones, de sus creaciones, que apela a definir los conceptos, no acudiendo a la esencia de ellos, sino yendo a las periferias, a esos puntos de frontera, esos puntos límites, donde esos conceptos precisamente empiezan a perder su definición, ¿no?, empiezan a perder sus propios contenidos, ¿no? Ella considera que esos puntos fronterizos, esos puntos límites entre lo bello y lo siniestro, lo sublime, son los que mejor definen aquello de lo que quiere hablar, ¿no?, esos puntos de tensión. La prueba más evidente es la pieza que se ha producido para MapBlue y que podéis ver precediendo la exposición colectiva que ha comisariado David aquí en Conde Duque. No sé si los compañeros que están por ahí arriba de la presentación de David serían capaces de rescatar esa gran roca oblicua que está como encajada
entre dos paredes de aquí, de la casa de Conde Duque, pero mientras lo hacen, Amparo, si quieres, ya te pido, y lo siento muchísimo, porque seguro que era Voy a una resumir. exposición total muy interesante, pero Bueno, adelante. primero de todo, mil gracias a Matt Blue y a David Barro por haber confiado en mí y a ti, Fernando, por el comisariado, porque es verdad que este tipo de piezas, si no es con este tipo de ayuda y apoyo, no te puedes meter. Voy a resumir, el único problema que tenemos es que dará la sensación de algo esotérico, porque estos temas, cuando no consigues explicarlos con tiempo, no son muy creíbles. De todos modos, yo lo intento. Hace unos años escribí una tesis que era mixta y me pedían que la justificara, o mejor que justificar, que pudiera documentarla y comprobar todo lo que decía con mi obra. Lo bueno es que todo lo que estuve analizando me sirve ahora para explicar mi trabajo. Entonces, brevemente en la tesis lo que intentaba hacer era entender qué estaba pasando con esta nueva mirada, nueva percepción, qué estaba pasando con la imagen, donde las tecnologías nos hacen ver todo lo que está de ojos para afuera, nos hacen dudar de si es verdadero o no, cuando los artistas lo que hacemos es, a través de las emociones, analizar ese entorno y transmitir una verdad, esa verdad que entendemos nosotros y conseguimos pues, con esas emociones. ¿Qué pasaba con esa imagen? La conclusión fue que una imagen que inicialmente se nos había presentado con una importancia en el símbolo, cuando el símbolo era capaz de, pues con una imagen simbólica como puede ser un crucifijo, por ejemplo, simplemente con esto te conseguía conectar con una verdad automáticamente, con lo cual hablamos de trascender, con una trascendencia. Hoy en día lo que podía estar pasando es que esa imagen símbolo estaba perdiendo valor y la estaba ganando una imagen signo. Resumiendo mucho, otra vez, es el símbolo lo comprendemos los humanos, los animales no. En cambio, el signo, una caricia, un olor, un ruido, lo comprenden los animales también. Entonces, lo que podemos entender también a través de eso es que en la imagen signo hay una acción, es decir, si oyes un ruido es porque está pasando algo y tú estás captando esa información con tu propia experiencia, la propia experiencia de una situación que tú estás viviendo no te engaña. Una imagen fija, por ejemplo, también puede ser una acción. Un cuerpo deforme, recurrimos a la memoria de cómo debería ser el cuerpo y cómo es ahora, directamente estamos creando una acción, ¿no? De ese cambio de la deformidad. Cuando recurrimos a esa imagen, podemos decir que el artista, por ejemplo, se da cuenta de que de ojos para afuera lo que ve ya no le sirve como verdad, tiene que recurrir de ojos para adentro. Esa mirada más profunda, más primitiva, lo que hace es recurrir a la intuición. Cuando recurrimos a la intuición, quiere decir que tenemos que rellenar espacios vacíos de información, que nos falta, que estamos frente a algo siniestro, que necesitamos reconfortarnos. Y todo este tipo de reacciones de cerrar el círculo dentro de la intuición, lo que nos está haciendo es poner directamente frente a la tensión. La conclusión, por no alargarme mucho, la conclusión a la que llegaba es que la única posibilidad de encontrar una verdad segura era esa la que me relacionaba directamente con una acción.
y una acción de cambio, y esa acción de cambio sobre todo venía cuando se nos presentaba una tensión que es la que aportaba la intuición. Resumiendo, es un poco complicado, pero simplemente se trata de crear situaciones de tensión para que ese símbolo que sigue estando, pero que no consigue transmitir trascendencia o importancia o verdad, o esa narrativa o todas esas historias que estamos contando, ¿no? Como que estamos destruyendo el planeta, lo que le va a dar el peso de la verdad es esa tensión de poner junto a esa imagen algo que nos dé realmente esa sensación de inquietud, como es el caso de, en esta pieza, es una pieza donde la incomprensión viene por la enormidad de la pieza, la inestabilidad de cómo está colocada, la dificultad de comprender cómo está fabricada, que a la vez se presenta pues, con toda la historia que estamos aquí intentando concienciar. Una pieza, bueno, enhorabuena por la explicación y por la precisión. He hecho lo posible por comprimir. Una pieza que desde esa abstracción formal tiene un título muy explícito, Rompiendo el mar, ¿no? Y que nos puede servir de epílogo a estas 4 presentaciones que, unidas a las otras 4 piezas de artistas, compañeros que no han estado en esta presentación, pues generan ese corpus de intervenciones, de producciones específicas para este festival Mad Blue. No sé si alguien me tiene que dar una señal para decirme si va a haber preguntas o si vamos pasados de tiempo o que vamos, que acabamos o que nos hemos pasado muchísimo. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la atención y felicidades a Mad Blue. Larga vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Amparo, Carlos, Fernando, Patrick. Gracias por todo. Y bueno, es tiempo de tomar un descansito, pero quiero recordarles también que Mad Blue tiene una iniciativa de donaciones con HelpUp, que si entran en www.hellup.com hay una pestañita que sale, allí pinchamos y es Mad Blue, o con el código QR en los carteles que vais a ver en la entrada de Conde Duque o en cualquiera de sus salas. Ahí podemos colaborar con diferentes proyectos que tiene Mad Blue, este nuevo encuentro. En uno de ellos es Mad Blue Forest, que pretende crear un bosque que borre la huella de carbono dejada por este summit, prácticamente compensar esa huella de carbono. Y el objetivo fundamental es absorber la huella y también aportar ese granito de arena a otras organizaciones y proyectos que luchan contra el hambre, la pobreza o la atención a personas vulnerables. En definitiva, combatir, ¿no?, esos efectos del cambio climático y unirse a esa ola de desarrollo sostenible. Pues nada, vamos a hacer una pausa cortita de unos 10 minutos, así que por favor les ruego que queden en sus asientos si no es necesario salir. En el caso que necesiten salir, háganlo con la mascarilla puesta, respetando las distancias de seguridad y háganselo saber pues, bueno, a nuestros azafatas o azafatos que tenemos justo a ambos lados del patio de butacas. Y nada, les invito a que se queden, que después viene Lucas Vidal con una muestra pues, bueno, musical para decirnos a qué suena el planeta. ¿Vale? Entonces nos vemos en unos minutos. Muchísimas gracias a todos.